Vamos a trabajar hoy eh, las características de la cultura de masas, cómo se fue desarrollando, qué elementos tenía, y vamos a relacionarlo con el surgimiento de los totalitarismos. Con la guía, habíamos visto también ese afiche, y a propósito de afiche, porque tiene que ver con la cultura de masas, es muy importante lo que se empieza a utilizar en la época, la propaganda. La propaganda empieza a ser fundamental. Eh, ya los políticos de comienzo del siglo XX se dieron cuenta que podían llegar a los grandes grupos de población a través de los nuevos medios de comunicación o los medios de comunicación que estaban surgiendo. Existe un medio antiguo de comunicación que es el periódico, los diarios. Los diarios se crean en el siglo XVIII. En Inglaterra se masifica la información de lo que sucede a través del diario y la gente se empieza a informar. Los diarios en un primer momento, los periódicos, en un primer momento eran bastante caros en Inglaterra, pero en la medida que la industrialización fue creciendo y la materia de las primas fueron aumentando, el costo de producir un diario era más barato. Por tanto, el precio fue bajando y aumentó la cantidad de lectores, producto de la mejor calidad de vida, el trabajo que iba surgiendo, el aumento de la escolarización, la gente que sabía leer. Entonces se informaban a través del diario, ¿ya? Las personas también, los trabajadores, empezaron a tener más tiempo libre, porque a mediados del siglo XIX mejoraron las condiciones de trabajo, lo que nosotros conocemos como la cuestión social. Los problemas de trabajo que tenían los obreros fueron mejorando en la medida que se fueron creando leyes de obreras, leyes laborales, condiciones de vida mejor, producto de la influencia de los partidos políticos que surgían, los sindicatos también, el Partido Comunista, el Partido Socialista, las organizaciones obreras fueron logrando eso. Entonces los obreros tenían más tiempo libre, las familias tenían más tiempo libre, tenían un tiempo de descanso y que podían dedicarlo a otra cosa. El sábado en la tarde, que antes lo trabajaban, era libre, entonces los sábados se dedicaron a ir a ver deporte. Los jóvenes en las universidades en Inglaterra crearon el fútbol y los que no practicaban fútbol lo iban a ver. Y después, ¿qué hacían? Revisaban el resultado de esos campeonatos de fútbol o de esos partidos en el periódico y se entretenían. También con el ferrocarril viajaban, en esos tiempos libres viajaban a los parques que había cercanos. Y la información de los parques estaba en los diarios, cuánto costaba, por ejemplo, esa información. Los niños chicos que estaban en las escuelas servían a través de sus conocimientos para decirle cuánto costaba la entrada, dónde estaban, a los papás que no sabían leer. Entonces, ese periódico que va surgiendo, esa información es importante porque va generando que la gente empiece a saber lo que está ocurriendo. Y cuando la gente empieza a saber lo que está ocurriendo lejos de su casa, empieza a tener una opinión de eso, de lo que está ocurriendo lejos. Porque antes solamente se conocía lo que estaba pasando cerca, en la casa vecina, por ejemplo, lo que sucedía en sus familiares. Pero después sabía lo que sucedía en otro lado de la ciudad, lo que sucedía al otro lado del mundo a través de las noticias. Y eso era raro, comentar algo que estaba sucediendo al otro lado del mundo. Hoy en día para nosotros es normal, aparecen las redes sociales a cada rato, las noticias las tenemos todo el día, en la televisión las imágenes nos llegan inmediatamente. Pero en esa época no había que informarse así. Pero lo nuevo era eso, conocer algo que sucedía en un lugar que ellos no conocían. Y tenían una opinión de algo que ellos no conocían, de la muerte de un rey, por ejemplo, en algún lugar, de la muerte de un presidente, de una guerra, de una batalla que se haya luchado. Antes vivían su día a día, su vida cotidiana, pero ahora tenían una opinión de algo que no era de su vida cotidiana. Y eso se llama el desarrollo de la opinión pública. Empiezan a tener conciencia de lo que ocurre más allá de su límite, de su familia, de su casa. Y eso es importante porque después los medios y los líderes se dan cuenta que la gente está leyendo y pueden influir sobre ellos. Influir a través de la propaganda en la prensa escrita. Y esa prensa escrita empieza a desarrollar los afiches de propaganda. Por eso se dan cuenta que es fácil influir en la gente a través de esos afiches que van apareciendo. Y si no era el periódico, bueno, creaban afiches y los pegaban en las paredes. ¿Ya? La propaganda política, la propaganda económica, la propaganda electoral, se empieza a pegar en las paredes y eso influye en la gente.
Pero eso es cuando hay periódicos, cuando hay imprentas que generan afiches. Después, a comienzos del siglo XX, a fines del siglo XIX surge el cine. También es importante el cine, porque ahora se veían imágenes, lo que antes se leía, y la gente quedaba impactada con lo que veía dentro del cine. Se dice que la primera emisión de cine era un ferrocarril que se iba hacia la gente salió corriendo, o una de las primeras imágenes. La gente salía corriendo, porque la primera imagen fue de unos obreros que salían de una fábrica. Entonces, eso fue tremendamente impactante para la gente que no estaba acostumbrada a verlo. Por lo tanto, también se dieron cuenta los políticos, los dirigentes, que podían influir en la gente a través del cine. Eh, por eso, durante mucho tiempo, durante muchas décadas, el cine, antes de la existencia de la televisión, influyó para, a través de imágenes que se movían, dar ideas a la gente de cómo tenía que comportarse, cómo tenía que ser, por quién votar, etc. Las noticias se daban a través del cine. Las últimas noticias que se dieron a través del cine fueron unas que se llamaba El mundo al instante. El mundo al instante, decía. Hasta los años 80 aparecía eso. Uno quería mostrar lo que sucedía en otras partes del mundo antes de cada película. Ahora ya no se usa, ¿ya? Pero durante mucho tiempo sí, la primera mitad del siglo XX se utilizó bastante. Y después del cine surgió la radio. La radio es fundamental. La radio porque permitía en grandes distancias a las personas que estaban lejanas, a los líderes políticos, dar mensajes de tranquilidad, mensajes de apoyo, mensajes de aliento a través de la radio a las personas que estaban escuchando. Y la gente se entretenía también a través de la radio. Por lo tanto, fue un elemento que influyó bastante en lo que se llama la cultura de las masas. ¿Qué es la cultura de las masas? Cuando toda la gente empieza a recibir información, o un gran número de personas empieza a recibir información que está referida a un determinado tema, y todos empiezan a vivir en base a esa información que se les entrega, vistiéndose de una determinada manera, opinando lo mismo sobre un mismo tema, etc. Esa es la cultura de masas, y que generó, a través de lo que es la propaganda, el consumo. La gente empieza a consumir en base a lo que le están informando a través de esta propaganda. Pero eso que se utilizó a través del consumo de las empresas que elaboraban productos para que la gente los comprara, porque el siglo XX es la época del consumo, del crecimiento del consumo, los políticos se dieron cuenta que podían utilizarlo también para a través del convencimiento de la gente. O sea, yo creo que la gente funciona de una determinada manera. Le puedo hablar por la radio, le puedo mostrar un mensaje en el cine, lo puedo hacer a través de un afiche, después se hace a través de la televisión. O sea, yo puedo convencer a la gente de algo que tiene que ver con las ideas que tengo, para que esa gente funcione en base a esas ideas, ¿ya? Proselitismo, propaganda política, como quiera que se le llame, pero eso influye, va generando un grupo que es cercano, que va a seguir mis ideas, y eso lo va a utilizar de una manera, pero radicalmente grande, el totalitarismo. Los regímenes totalitarios van a utilizar esa información. Pero la democracia también, como lo vemos ahí en la gráfica de Franklin Delano Roosevelt, y aparece la típica imagen del tío Sam ahí como diciendo, yo te necesito a ti, tú puedes participar en este proyecto, que es un proyecto inmenso, hacer participar a la gente del proyecto que tienen los políticos, que es tan propio de los políticos también, ¿ya? Ahí hay otro afiche de lo que es el New Deal, también nuevamente con el tío Sam. Generar esta idea de un Estados Unidos poderoso, un Estados Unidos que necesita a la gente, un Estados Unidos que funciona, que consume, que produce, que es un país que crece, etc. ¿Ya? Y también se utilizó en Estados Unidos para enviar esta imagen, este nuevo concepto de Estado que se estaba desarrollando. Si a comienzos del siglo XX, gran parte del siglo XIX, los estados no estaban preocupados desde el punto de vista social de mejorar las condiciones socioeconómicas, eso cambia, producto de la crisis de Wall Street. Entonces el Estado se preocupa y aparecen esos afiches que están ahí, ¿ya? La seguridad para la familia, la seguridad social. Con Roosevelt nace la seguridad social que se mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? El carnet de identidad de los estadounidenses es su seguro social. Entonces con eso pueden acceder a beneficios sociales, que cuando gobiernan los políticos, dependiendo si son republicanos o demócratas, varía. Los republicanos siempre tratan de bajar el seguro social, la inversión en seguro social, porque le sale caro al Estado, y bajan los impuestos por eso. Los demócratas
les conviene a ellos, porque Roosevelt era demócrata, mantenerlo porque así mantienen la votación popular. Y también se preocupan por el desarrollo social de las personas. Ese está vinculado justamente a la familia. Entonces las familias tenían una forma de salir de la crisis económica en Estados Unidos gracias a esa ayuda social que estaba dentro de ese contexto que se llama el New Deal, el nuevo trato, el nuevo pacto que había establecido Roosevelt en su campaña electoral y después lo desarrolló como política, ¿ya? Y habíamos llegado a eso que tiene que ver con la cultura de masas. Y la pregunta que se hacía es, según lo planteado por Jaime Rest, ¿cuál sería la consecuencia más importante del surgimiento de la cultura de masas? ¿Está de acuerdo con el autor y por qué? Bueno, la cultura de masas es la cultura que está dirigida a gran cantidad de gente. No importa su condición social. Se supone que el mensaje está dirigido a todos. ¿Para qué? Para que consuman, para que voten por un partido político, para que apoyen las ideas, etcétera, con un grupo de gente de apoyo, ¿ya? La cultura elevada es la cultura de la élite. A comienzos del siglo XX se sabía que dentro de los grupos sociales, había un grupo que tenía los medios como para poder acceder a los niveles culturales altos, los que escuchaban música clásica, los que podían tener clases de arte, por ejemplo, en las universidades o los buenos colegios. Entonces, eso generaba una élite cultural, una élite intelectual, un grupo pequeño que manejaba esos contenidos. Se dieron cuenta los políticos que en realidad esa élite iba a mantenerlos a ellos en el poder, pero dentro de lo que era la democracia, dentro de lo que son las nuevas reglas del juego político en el siglo XX, era necesario llegar a más. Entonces, cuando se genera una información que llega a todos, ya la información no está en la élite, no está en un grupo pequeño, ahora la tienen todos. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Como ya lo dijimos, consumir o apoyar políticamente a alguien que quiera llegar al poder. Y eso se hace a través de la prensa, a través de la radio, a través de la televisión. La televisión influye. La televisión va a surgir como un invento por allá por 1927, pero para que se desarrolle va a pasar mucho tiempo todavía. Por lo tanto, la televisión para la primera mitad del siglo XX y para el caso de los totalitarismos todavía no es tan fundamental, ¿ya? Va a ser fundamental los afiches, la propaganda por radio, la propaganda por los periódicos, ¿bien? Eso con respecto a cómo influye la sociedad de masas, la cultura de masas, ¿bien? En las masas se pierde el sentido de la individualidad, se empieza a hacer lo que la gente en general hace, ¿ya? Se sigue a los demás. Y habíamos visto también los poderes del Estado, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial. Y se hacía una pregunta con respecto a la prensa. La prensa se dijo durante mucho tiempo que era el cuarto poder. Y la pregunta era si Twitter y Facebook o las redes sociales, porque ya prácticamente los jóvenes no usan Facebook, no sé si usarán Twitter, no creo, pero sí otras redes sociales, son de alguna manera un quinto poder. Cuarto poder, ¿por qué? Porque hay tres poderes del Estado. El poder ejecutivo, legislativo y judicial, están puestos ahí en la gráfica. Tienen que estar separados porque son en esencia la democracia. Ahora, ese no es el punto a lo que queremos llegar. ¿Cuál es el punto? La prensa fue tan importante en un determinado momento que los políticos se cuidaban de lo que decían, se cuidaban de lo que hacían, porque ahora había alguien que los vigilaba. Los diarios, los periódicos, los periodistas investigaban, los periodistas hacen investigación y podían llegar a dar a conocer algo que a los políticos no les conviniera. Y la prensa también a través de la propaganda influye, o sea, influye harto. Los que leían ahora el periódico estaban informados. Y eso, como dice la propaganda, les permitía tener opinión. Y por eso los periódicos al comienzo tienen la editorial, que es la opinión del dueño del diario. Influye harto. Bueno, vemos, por ejemplo, en la televisión está mostrando que están los ministros Mayer, el subsecretario dando información y respondiendo preguntas. Los periodistas hacen preguntas y se hacen preguntas difíciles de repente y los políticos se enojan. Dicen, no respondo más, o eso no lo sé, ya lo respondí. ¿Por qué? Porque los periodistas representan la prensa.
la prensa escrita, la prensa de radio, la prensa de televisión, ¿ya? Entonces los medios influyen. Un presidente en Estados Unidos llegó a renunciar. El presidente Nixon renunció cuando un periódico de Estados Unidos, el diario Washington Post, hizo una investigación y demostró que el presidente había espiado a sus candidatos contrarios. Los espiaba y eso se demostró. El presidente no pudo demostrar lo contrario. Llegó a renunciar. O sea, un presidente llegó a renunciar porque lo que decía un diario. Claro, por eso se llegó a decir, la prensa es el cuarto poder. Entonces la pregunta es, ¿las redes sociales son un quinto poder o forman parte del cuarto poder en global como los medios? Los medios serían el cuarto poder o son separados, ¿cierto? El presidente Obama se sabe que llegó al poder gracias a la ayuda que le generó el uso de las plataformas de redes sociales. O sea, llegó a mucha gente en el tiempos actuales, en la época de la votación de Obama, gracias a las redes sociales. Trump utiliza las redes sociales para dar a conocer sus ideas, sus pensamientos, sus comentarios, lo que sea. Entonces, claro, es una forma de influir. Influir desde los políticos e influir desde la gente. ¿Ya? Eso con respecto a los poderes del Estado. Vemos ahí cuáles son los regímenes que vamos a analizar. Hitler con el nacionalsocialismo, que gobernó desde el año 33 al año 45 en Alemania cuando se suicida. Mussolini con el fascismo, gobierna Italia desde el año 22 al 45 cuando es ajusticiado, lo asesinan. Y Stalin, que no se llamaba Stalin, se llamaba Joseph Zugashvili. Stalin significa acero, que gobernó la Unión Soviética desde el año 24 a la muerte de Lenin hasta el año 53 cuando muere por un ataque cardíaco. Hitler creó el partido nazi, Mussolini el partido fascista, y Stalin no creó el Partido Comunista. Él era del Partido Comunista, tenemos el símbolo ahí atrás, la hoz y el martillo, ¿ya? De estos tres regímenes totalitarios vamos a trabajar en la sesión siguiente. Bueno, nos estamos viendo entonces, me están viendo, yo veo sus nombres, en 2 semanas más, en la próxima sesión de historia. Vamos a ver los totalitarismos con características específicas de cada uno. Bien, así que hagan la guía para que me comenten cuando les haga las consultas. ¿Ya? Que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Bueno, profe. nos vemos. Chao, Pasen un profe. buen fin de Chao. semana. ¿Ya? Chao, chao. Ese.